tierra firme puedo cruzar. cuando el monte dice No pasarás. si tengo tu palabra y eso bastará. Y eso basta. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios que hará, y eres Dios de ayer. Eres Dios que está. Y sabes lo que fue, Sabes que vendrá. y eres el gran yo soy, tú me sostendrás, tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, mi vida has cambiado, salvado. Señor, yo vivo para ti. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Es mi Dios y tú harás, Eres mi Dios y tú harás. y eres mi Dios y tú
pusiste en mí. ¿Cómo expresar tanta gratitud? Podría cantar como suelo hacer. Pero no basta. Mis canciones tienen final, pero tú jamás. Mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es un aleluya, aleluya. No tengo nada más, sea tan digno de un rey. Solo un corazón cantando aleluya, aleluya. Tengo una oración y una petición. Con mis manos yo te adoraré, mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es un aleluya, aleluya. No tengo nada más, sea tan digno de un rey. Solo un corazón cantando aleluya, oh, alma mía, no temas más, oh, eleva tu voz, todo pulmón ruge. Levántate y alaba al Señor. Oh, alma mía, no temas más, oh, eleva tu voz, todo pulmón ruge como león. Levántate y alaba al Señor. Oh, alma mía, no temas más, hoy eleva tu voz, todo pulmón ruge como león. Levántate y alaba al Señor. Oh, mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es un aleluya, aleluya. No tengo nada más que sea tan digno de un rey. Solo un corazón cantando aleluya, aleluya.
es quien me da seguridad. Alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, mi ser. Él es quien perdona mis errores. Él es quien me da seguridad. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que sinceramente a mí me sorprendió, me gustó, el privilegio que el pastor me dio hoy de predicar. Y vamos a hablar, creo que un tema en el cual todos nosotros hemos pensado, por el cual todos nosotros en algún momento hemos ido a la presencia de Dios para preguntarle a Dios qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pero antes de empezar, ¿qué tal si hacemos una oración? ¿Les parece? Sí, amén. Eso, amén. Papá Dios, Señor, hoy te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias por darnos la libertad de adorarte. Gracias por permitirnos venir a escuchar de ti, Dios. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de venir a tu casa, Señor. Que podamos nosotros entender y discernir ese gran privilegio de poder decir que somos seguidores de Cristo, de poder decir que te amamos, Señor. Y sobre todo hoy, Padre, te pedimos que tú abras y despiertes nuestra vida, que tú despiertes nuestros oídos, nuestros ojos, para que podamos ver y oír tu palabra, para que podamos entender lo que tu palabra quiere decirnos hoy, Dios. Hoy yo te pido que como iglesia prepares nuestro corazón para que tu palabra venga como esa semilla buena, como esa semilla sana que crece y que es un árbol sembrado allí junto a ríos, Dios, en donde tú estás presente. Así que yo te pido que hoy prepares nuestra alma, nuestro corazón, nuestros sentidos, que quitemos todo el sueño que traemos encima, Dios, y tú nos prepares para saber cuál es tu palabra, qué es lo que quieres decir para nosotros. Te amamos, Señor. Amén y amén. Perfecto. Vamos a hablar de un tema que es cómo alinear tu vida a la voluntad de Dios. Yo creo que independientemente en el momento de la vida en que nosotros estemos, nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo alineo yo mis planes? ¿Cómo alineo yo mi vida a lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para alinearla? ¿Cómo hago para, así como dice la palabra que lo vamos a leer a continuación, alinear mis planes con sus planes, ¿no? Dice la palabra que sus planes, sus caminos y sus pensamientos son más altos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces les invito a que vayamos allí a Isaías 55 del 1 al 9, lo tiene también en la pantalla, eso es Reina Valera. Entonces le invito a que lo lea conmigo. Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Siguiente, ¿cierto? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, cuando leemos allí Isaías y estamos pensando en la voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo hago para alinearme yo a la voluntad de Dios? Entonces aquí Isaías nos está hablando
Y ya nos deja el primer dato claro. Los caminos y los pensamientos de Dios son más altos. ¿Qué puedo entender yo si reviso la misma afirmación? Que mis pensamientos y mis caminos son bajos, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a mirar la traducción al hebreo de esta palabra altos, mis caminos son más altos, también es la misma palabra que se utiliza para exaltado o relevado. Entonces significa que efectivamente lo más probable es que yo no me encuentre alineado con esos altos pensamientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para descubrir la voluntad de Dios sobre mi vida? ¿Qué tengo que hacer yo para acercarme a esos pensamientos elevados? Entonces nos vamos a encontrar aquí dos palabras en hebreo, si usted las quiere escribir. Perdóneme la pronunciación, todavía no he visto esa clase en el instituto. Pero estas palabras son las que habla Isaías allí cuando habla de los caminos y los pensamientos. Entonces, la primera palabra que tenemos allí para pensamientos es mahashava. ¿Sí lo dije bien, pastor? Perfecto. Esto también, ¿cómo lo podemos traducir? Como designio, intención o plan. Y nos encontramos la palabra derek, que además de caminos, otra traducción puede ser un curso de la vida o un modo de acción, un modo de actuar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Isaías? Ahí, más altos son los designios de Dios y más altos son los modos de actuar y los cursos que tiene la vida para nosotros. A mí me impresionó mucho esto porque mi conclusión fue: normalmente yo estoy tan lejos de sus planes y a veces yo hago planes altos, a veces yo tengo sueños altos, a veces mis expectativas son grandes, aún así se quedan cortas con los pensamientos de Dios. Y resulta que en la Biblia hubo un hombre que le pasó exactamente lo mismo. Entonces la pregunta que yo me hice es: ¿qué debo hacer ahora para alinear mis pensamientos y mis caminos a los de Dios? Y a mí la historia de Abraham últimamente me ha apasionado mucho, porque me he encontrado que Abraham, el que llamamos el padre de la fe, gracias, él no era un hombre extraordinario, no era muy santo, muy puro. Por ejemplo, cuando uno busca a Noé y lee, dice que Dios rastreó a encontrarse el hombre más puro, más perfecto, más intachable, y el que se encontró fue a Noé. Pero cuando uno mira a Abraham, si uno lee con detalle el Génesis, lo primero que nos dice Génesis 11 es que la familia de Abraham viene de una ciudad que es Ur de los Caldeos. El contexto familiar de Abraham era un contexto pagano. Ellos eran politeístas. De hecho, la idea de tener un solo Dios para la época era algo sumamente extraño. Era algo raro. La mayoría tenían muchos dioses. Entonces nos encontramos que Abraham era un hombre que adoraba a muchas cosas, que tal vez no había tenido, o hasta Génesis 12, que es el siguiente capítulo donde nos dicen que es Ur de los Caldeos, no ha tenido una interacción directa con Dios. No se ha encontrado todavía con Yahvé, ¿cierto? Como lo conocemos nosotros. Y ahí nos damos cuenta exactamente que Abraham no era ese hombre santo y puro del que uno esperaría al que Jesús se acercaría o al que Dios se acercaría en ese momento. Pero Dios tenía un mahashava y un berek para Abraham. Él tenía un pensamiento alto y un camino alto para Abraham. Abraham en ese momento estaba mínimo como un múltiplo, estaba perdidísimo. No sabía qué lo que iba a hacer. Dice que justo cuando en Génesis 12 Dios le habla, Abraham había salido con Lot y con su padre hacia lo que iba a ser la tierra de Canaán, y en el camino muere el papá. Entonces el papá, que era ese patriarca, era ese hombre que guiaba a la familia, se fue. Y es justamente en ese momento en donde Dios empieza a trabajar con Abraham para alinear sus pensamientos y sus caminos. Entonces vamos a leer aquí Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este versículo es muy bonito y creo que todos lo conocemos porque es la primera vez que Dios le da la bendición y la promesa a Abraham. Pero lo que yo quiero resaltar en este versículo es la orden que Dios le da a Abraham. Dios está preparando ese camino, ese pensamiento para Abraham, y lo primero que le dice a Abraham es: vete de tu tierra, vete de tu parentela, aléjate de tu familia. ¿Aléjate de dónde? De la cultura. Aléjate de la tierra en donde estás parado, de esa tierra que ya conocemos que adoraba a muchos dioses. Lo primero que hizo Dios para empezar a alinear sus planes con los de Abraham fue alejarlo del mundo. Lo primero que podemos entender aquí de ese plan que Dios tenía para Abraham y de cómo nosotros podemos empezar a alinear nuestra voluntad, nuestra vida a la voluntad de Dios, es separarnos del mundo, alejarnos de aquello que no va conforme a Dios. En el caso de Abraham fue su cultura, fue su familia, fue su ciudad. ¿Cuál será en nuestro caso? ¿Qué será lo que yo tengo que dejar? ¿Qué será de lo que yo me tengo que separar para ahora sí empezar a caminar en alinearme a la voluntad de Dios? Y Abraham es un hombre impresionante, y seguramente Dios vio el corazón de Abraham y lo conoció, porque la respuesta más bien de Abraham ahí en Génesis 12, que fue lo que él contestó, o la acción que tomó Abraham en ese momento es: y se fue Abraham como Jehová le dijo. No le dijo: no, pero Dios, ¿a dónde? Señor, pero yo tengo mis ovejas, ¿y a dónde las voy a llevar? ¿Hay pasto? ¿Allá hay de uno? No, Abraham no preguntó nada, dijo: me voy. Y Lot dijo: ¿para dónde? ¿Hay plan? Yo voy. Y se pegó y se fueron. En ningún momento en la Biblia, ni aquí ni más adelante en otra parte donde vamos a ver de la vida de Abraham, Abraham cuestiona lo que Dios le está diciendo. Y yo quiero que usted entienda lo difícil que era eso, porque nosotros en este momento tenemos un contexto, ¿cierto? Nosotros podemos coger esta Biblia y leerla, y entonces nos vamos a encontrar con Adán, con Eva, con Caín, con Abel, con Noé. Nos vamos a encontrar con un montón de personajes en esta Biblia, con David, con Jesús, con Pablo. Y tenemos un precedente de cómo Dios trabaja con los hombres y con las mujeres que hay en la Biblia, por lo cual nosotros podemos tomar esta Biblia y asimilar un poco cómo trabaja Dios, un poco. Pero Abraham no tenía eso. Abraham no tenía una Biblia. Es más, lo que le habían explicado a Abraham de los dioses era algo totalmente disruptivo a lo que realmente era Dios. Aún así él dice: bueno, vámonos. Apareció una voz de la nada, no, quién sabe cómo se le aparecería a Dios, un ángel, una luz, una zarza. Dios es muy creativo, quién sabe cómo le habló a Abraham. El tema fue que Abraham dijo: me voy, obedezco. ¿Y por qué obedece? Yo no sé, pero yo voy. ¿Qué más qué nos deja ver esto de la historia de Abraham? Que para yo poderme alinear a los planes de Dios, primero debo entender que Dios no revela detalles de la promesa o del camino. Él nos va dando un poco. Él nos va explicando un poquito del proceso. Él nos va diciendo un poquito del camino. Él nos va dando detalles, pero Él no nos va a mostrar todo el panorama. Es lo que hizo con Abraham. De hecho, si nos fijamos ahí en Génesis 12, al principio, lo que Dios le dice es: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué le dijo Dios? Te voy a mostrar una tierra. No le especificó, no le dijo es de 1000 hectáreas, no, nada. Aún así, Abraham avanzó. Pero entonces ahí ya podemos discernir nosotros que aunque nosotros como humanos quisiéramos tener todo el dibujo de la voluntad de Dios para nuestra vida: uy, Señor, ¿yo a dónde voy a ir? ¿Si me voy a comprar ese Tesla que tanto quiero, Señor? ¿Será que yo voy a ser famoso? ¿Será que yo voy a llenar estadios? ¿Yo voy a escribir libros, Señor? Dios le dice: a la tierra que te mostraré. Eso es lo que podemos ver. ¿Qué más podemos entender de lo que nosotros debemos hacer para alinearnos a la voluntad de Dios? Que así como Abraham, debemos aprender a caminar por fe. Y yo no sé si usted hacía esto cuando pequeño, pero yo lo hacía. Yo a veces mis papás iban para la casa, mis papás tenían un café internet y íbamos caminando hacia la casa. Entonces yo iba de la mano de mi papá y mi mamá
Y había momentos en donde yo cerraba los ojos y empezaba a intentar saber en dónde iba. Si quedaba un escalón, si había una raya, si ya me iba a estrellar, y como que yo abría los ojos así un poquito para saber dónde estaba. No sé si usted lo hizo o yo estoy como... Gracias. Pero a veces el caminar por fe se parece a eso. Yo puedo cerrar los ojos, tomarme de mi papá y dejarme llevar a donde él me quiera llevar. Y a veces uno, cuando está con los ojos cerrados, como que uno, ¿no? Cuando se le va la luz, por ejemplo, uno en la casa y uno está buscando el switch. ¿Dónde está? ¿Será que sí? A veces así es la vida, a veces así se siente. Pero si yo estoy seguro que voy dentro de la voluntad de Dios, puedo ir confiado, que es lo siguiente. La confianza y el compromiso a Dios es vital, es determinante para descubrir y cumplir la voluntad de Dios. Porque yo puedo empezar el camino, pero si yo realmente no he aprendido a confiar de Dios, va a haber un momento en que yo voy a soltar y voy a abrir los ojos. Y tal vez no me encuentre en lo que yo espero, tal vez no reciba lo que yo espero. Pero si yo no confío en Dios, estoy destinado a seguir en esos caminos bajos, lejos de los pensamientos altos de Dios. Entonces, seguir la voluntad de Dios, así como lo hizo Abraham, requiere de mucho coraje y de mucha valentía. Requiere de tomar decisiones firmes. Y a veces esa confianza firme en Dios es difícil. Porque así como en el camino que iba a recorrer Abraham para llegar a esa tierra, él ni siquiera entendía cuál era el tema. Le dijo, imagínense, Dios le dijo: voy a hacer de ti una nación grande y serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y ¿cómo yo desgrano eso, Señor? Explíqueme. Era como cuando los discípulos hablaban con Jesús: Señor, es que usted habla tan confuso a veces, yo no le entiendo, es tan difícil. Explíqueme un poquito más desmenuzadito, Señor. Dígame cuál es su plan más suave, con plastilina, con dibujitos. A veces Dios lo hace, a veces no. A veces Él nos deja con esa cautela. Y como la Biblia es tan impresionante, lo que yo pensé es, bueno, Abraham es Abraham. Abraham tenía sus privilegios porque era un hombre rico. Tenía muchas cosas, tenía muchas ovejas, no tenía internet ni WhatsApp ni nada de eso. Pero entonces, ¿cómo hago yo en este siglo para buscar así como Abraham? Y lo primero que yo entendí de mi vida con respecto a la de Abraham es que, y lo puse entre comillas, nosotros tenemos un poco más de facilidad para emprender ese camino. Una facilidad terrenal, ¿sí? Abraham, ¿qué le tocó? Arranque a caminar. Camine y camine y camine, y en el desierto y sin agua, y hágale y hágale y hágale. Quién sabe en cuándo llegaron por allá a Egipto y se asustó y vio al faraón, y entonces dijo que su esposa era su hermana y el faraón se enamoró. No, se metió un montón de problemas a Abraham. Pero ahora nosotros terrenalmente tenemos una facilidad, que estamos ¿qué? En la comodidad de nuestra casa, en la comodidad de nuestra sala, de nuestro sofá, de nuestro televisor, de nuestro carro. ¿Cierto? Nos encontramos con esa facilidad para emprender ese camino. Pero nosotros nos enfrentamos también a otros retos en este siglo. Y justamente nos encontramos a un man teso para afrontar retos, que es Pablo. Entonces yo le invito a que vayamos allí a Romanos 12. Este es un capítulo que a mí me encanta de Romanos. Ya con los jóvenes tuvimos el privilegio de estudiarlo en el discipulado. Y le invito a que lo lea conmigo. Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos dos versículos tienen tantos tesoros ahí que yo le invito a que usted lo lea y lo desgrane. Pero entonces, ¿yo qué puedo encontrar aquí rápidamente de Romanos 12 del 1 al 2? Así rápido que nos dice Pablo, fácil. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Cuando yo me fui, a mí me gustan esas cosas de investigar, y en el instituto ya nos han enseñado a buscar esas palabras en hebreo. Y me encantó la traducción que tiene esa agradable y perfecta, esa buena, porque entonces traduce la palabra como buena voluntad, pero entonces agradable en el hebreo se puede traducir mejor como
bien agradable. Es muy agradable. Y perfecta también se puede traducir como completa. No perfecta que es bonita, que le brilla todo, no, es completa. No le hace falta nada, no le sobra nada. Todo está incluido en la voluntad de Dios. Entonces, si usted hasta este momento de la predicación estaba pensando, eso está como muy difícil. Está como muy difícil alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso está muy complicado. Aquí es donde está el tesoro. La voluntad de Dios es muy agradable y es completa. ¿Completa qué significa? Que lo que usted espere que lo sacie de Dios, aquí lo va a encontrar. Que si usted piensa que el dinero le va a satisfacer su vida, aquí va a encontrar algo que lo va a hacer completo, satisfecho, lleno. Que si usted quiere salir de la ansiedad, de la depresión y de la tristeza, se va a encontrar que la voluntad de Dios es tan agradable que estoy tan feliz por vivir en esa voluntad que no necesito nada más. Por eso el mensaje de la voluntad de Dios, a veces nosotros como jóvenes o en cualquier momento de nuestra vida, ¿será que sí estoy haciendo lo que Dios quiere para mí? ¿Será que esta decisión que yo voy a tomar con mi negocio, con mi carrera universitaria, con mi pareja, sí será lo que Dios quiere para mi vida? Cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios, es muy agradable y completa. Ahí usted se puede hacer una idea. ¿Sí va por un buen camino o no tanto? Vamos a ver el siguiente. Pero como todo en la vida, las cosas no siempre pasan como nosotros esperamos o como se supone o diría el mundo que debería ser. Y eso le pasó a Abraham. Y aquí dimos un salto enorme en la historia de Abraham después de que salió, después de que Dios le dije, vete de tu tierra y de tu parentela. Hacemos un salto enorme y le han pasado un montón de cosas a Abraham. Abraham ha recorrido un gran camino, pasando por pruebas, pasando por retos, pasando por errores, equivocaciones, y paso a paso Dios fue restaurando el pacto, fue restituyendo el pacto y fue buscando con todas sus fuerzas que Abraham se alineara a la voluntad de él. Pero hubo un momento en el que seguramente a Abraham le costó, como a nosotros nos cuesta seguir esa voluntad. Y es que el momento crítico para Abraham llega en Génesis 22, o para mí. Creo que Abraham vive varios momentos difíciles, pero este momento es crítico. Porque Dios ya le había hecho una promesa a Abraham, justamente la que él quería además. Dios le había dicho, te voy a dar una nación grande. ¿Qué implica tener una nación grande? Tener hijos, ¿cierto? Entonces le había dado Isaac. Isaac era ese hijo de la promesa. Abraham en este punto pudo haber pensado, ya, lo logré, lo hicimos, Señor, lléveme, ya estamos listos, ya cumplimos, ya hijo, Señor, ya. Y de pronto, en Génesis 22, esa mañana se levantó Abraham y se levantó Dios también, y Dios dijo, oiga, Abraham está como muy tranquilo hoy. Abraham está como muy relajado, muy fresco. Porque el Génesis 22 dice, aconteció después de unas cosas que pasaron en antes, invito a que lo lea, que Dios probó a Abraham. Esa mañana se levantó Dios y dijo, hoy voy a probar a Abraham. El Espíritu, Señor, pero Abraham es tan juicioso, se circuncidó todo, Señor, pero vamos a probar a Abraham. Y en ese momento Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su promesa, a lo que supuestamente Dios le había prometido. Y en este punto yo puedo pensar que por la mente de Abraham pudieron haber pasado preguntas como, ¿por qué Dios está rompiendo esa? ¿Por qué? ¿Acaso Dios me engañó? ¿Acaso lo que Dios hizo fue una trampa? Abraham se pudo haber preguntado todas esas cosas. Pero lo curioso es que en el camino de Abraham, así como en el 12, donde Abraham simplemente arrancó, de pronto Abraham va como caballito que no ve más allá, sigue los pasos. No le pregunta, Señor, ¿y por qué? Pues tú me prometiste, pero es que Isaac es mío. ¿Cómo vas a cumplir tu promesa si vamos a sacrificar a Isaac? Abraham no dice nada. Abraham simplemente súbele, papito, vamos a hacer el sacrificio. Coja la madera, mis siervos, arranquemos, subamos para el monte. Y él arranca obedientemente el camino. Para mí eso es un contraste sobre mi vida muy difícil.
y sobre, yo creo que cualquier otra. Porque a veces nosotros esperamos que Dios siga nuestro guión de nuestra vida. A veces nosotros tenemos sueños y nosotros esperamos llegar donde Dios, Señor, estos son mis sueños. Y esperamos que Dios diga, listo, mijo, dicte. No, Señor, yo quiero un Play 5. Listo, Play 5. 2 controles, no, 2, listo. Señor, yo quiero un carro, listo. Señor, yo quiero un apartamento. Tenemos una casa, mi hijo. Y a veces uno piensa que el actuar de Dios debe ser así. De hecho, este siglo nos ha enseñado que Dios funciona como el genio de la lámpara. Yo restriego la lámpara y sale el genio y te voy a cumplir 3 deseos y lo que tú quieras. Y a veces esperamos que Dios sea así con nosotros. Señor, yo ya quiero esto, Señor, es que yo deseo ya, Señor, por favor, dámelo. Y nosotros simplemente queremos y deseamos que Dios venga y nos dé, nos entregue lo que nosotros esperamos. Pero hay momentos en la vida en que no pasa así. Hay momentos en donde pareciera que lo que Dios nos dio, prometió, parece que se va, parece que se cae, que se desvanece, que se destruye, que se puso difícil. Pero así como con Abraham, habrán momentos en nuestra vida con Cristo en donde Él decida probar nuestro corazón, en donde Él decida ver de qué estamos hechos, en dónde está parada nuestra vida, en dónde está parada nuestro corazón, en donde Él va a probar nuestros intereses, en donde Él va a probar si nuestro corazón y nuestro entendimiento están en esos milagros, en esos deleites, en la misma promesa de Isaac, o está basada en el amor que le tenemos a Él. Y yo le voy a decir algo que es importante tenerlo claro, porque no existe la promesa y la bendición y la voluntad, esa voluntad buena, agradable y perfecta, sin el sacrificio real. El sacrificio que Dios buscaba no era Isaac. El sacrificio que Dios quería no era ese pequeño niño inocente, era el corazón, amor y entrega de Abraham sobre todas las cosas. Ese era el sacrificio que esperaba Dios. Y de hecho fue lo que pasó. Pero entonces, todavía, ¿cómo hago para asimilar esto, Señor? ¿Cómo hago para pasar del sacrificio de Isaac, del cabrito que apareció mágicamente, al siglo XXI hoy aquí? ¿Cómo? ¿Cómo hago entonces yo para entender esas cosas? Y vamos a volver a ver a Pablo en Romanos 12 del 1 al 2. Y Pablo empieza aquí, le voy a dar un contexto un poquito de lo que está pasando aquí. Pablo está escribiendo una carta ¿a quién? A Roma, ¿cierto? Les está escribiendo a esos cristianos, seguidores de Cristo, que están formando iglesia en Italia, ¿no? Allá en las costas de Italia. Entonces él les está escribiendo a ellos, pero resulta que la iglesia en ese momento estaba conformado de muchos tipos de personas tan diversos y tan diferentes que se estaban agarrando entre todos. Porque había un grupo de judíos, de hebreos que habían emigrado a Italia por la persecución. Había un grupo de romanos que creían en Cristo y además había otro grupo que todavía estaba indeciso en si Cristo era el Mesías o no. Entonces entre todos ellos estaban chocando. Entonces unos decían, no se puede comer cerdo, y los otros decían, ay, pero es que es tan rico el cerdo, es que con salsita barbecue esas costillas quedan, pero y los otros que no, que eso es pecado. Y ellos estaban en un dilema. Y entonces justamente Pablo envía esta carta y entonces les digan, oigan, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten como sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo primero que tenemos que entender que Pablo nos está diciendo aquí, para yo alinearme a la voluntad de Dios así como Abraham, es entregarme como completo. Soy un sacrificio. ¿Cómo es el sacrificio? El sacrificio va sin decir nada. La ovejita esa no tiene ninguna opción. Hágale, papito, suba hacia el altar. Como Isaac, él mismo cogió papá y la oveja. Mi hijo, no hay oveja. Usted es el sacrificio. Bueno, papá, ¿qué tengo que hacer?
Enróllese en estas maderitas, mijo. Y le decimos, Señor, ¿cómo es posible eso, Dios? Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo, Señor, y el sacrificio. Hijo, no hay. Eres tú. Coge esta maderita y ve por mí. Sí, Señor. Entonces, ¿cómo me presento yo? Como un sacrificio vivo. ¿Qué significa vivo? Antes, cuando la ovejita llegaba al lugar donde la sacrificaban, ya no estaba viva. Ya la han degollado, ya la han arreglado. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Ustedes van a entrar al fuego vivos. ¿Qué significa eso? Todo lo que no sirva se tiene que quemar. Se tiene que ir a las buenas o a las malas. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, preséntense como un sacrificio vivo. ¿Qué más les suma? Santo. ¿Por qué santo? Dentro de este grupo que estaba aquí había gente griega. ¿Cómo eran los sacrificios de los griegos? No eran santos. Eran sacrificios en muchos casos sexuales, donde se cortaban la piel, donde las mujeres iban y las sacrificaban. No eran santos, no eran puros. Entonces los griegos también entendían el contexto. Ok, si yo voy, tengo que ir vivo y tengo que ir santo. Y ellos se encontraban con este contexto en el camino de ¿dónde? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué más? Agradable a Dios. Señor, ¿y eso cómo es? Y entonces ellos emprendían este camino y todo este grupo de gente se encontraron y dijeron, ok, nos toca presentarnos vivos, somos un sacrificio santo y agradable. Eso implica mi comportamiento, eso implica lo que digo, eso implica lo que pienso, eso implica lo que vendo, cómo compro, que yo no sea corrupto, que no estafe, que no robe, que respete a mi esposa, a mi esposo, que... Entonces, ¿cómo hacemos? Pero Pablo, hermanos, que usted no ve que nosotros salimos aquí a las calles de Italia y no, Pablo, eso es muy difícil. Es que uno sale y lo quieren robar, uno sale, Pablo, y las mujeres, mire, ¿cómo hago? Y entonces Pablo sigue, no se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, en otros formatos de la Biblia, en otras versiones, dice, no se amolden. En ese tiempo ellos vivían retos para la iglesia en donde fácilmente es muy fácil que el hombre se adapte, que el hombre se amolde a lo que el mundo le da. Es muy fácil. Es muy fácil que antes, por ejemplo, las mamitas les tocaba ir a lavar la ropa en lavadero, pero ahora hay lavadora. Entonces me sirve, ¿cierto? Yo me acomodo a lo que la tecnología de este mundo me da. Es fácil. De hecho, la estrategia que el enemigo tiene sobre el avance de muchas cosas en el mundo es para traernos, para que sea chévere, para que sea disfrutable, para que sea cómodo. Entonces Pablo les dice, no se conformen, no se amolden. Y entonces yo pensé, ok, bueno, los cristianos de esa época, la verdad yo ni me logro imaginar cuáles eran esos retos que ellos tenían. Pero entonces, Señor, ¿cuáles serán mis retos? ¿Qué será lo que este mundo me está entregando a mí que quiere que yo me acomode a eso? Entonces, por ejemplo, en una de las conversaciones con mi esposa, justamente hablando de este tema, hablábamos de la IA. Nosotros, en el caso de mi esposa, nosotros lo utilizamos para trabajar, pero ya llegó un momento en que uno lo empezó a utilizar para todo. Entonces yo llegué a la cocina, esta semana que me tocó hacer el almuerzo, vi un pollo, vi unas papas. ¿Qué hago? Ok, Google. Espere porque este me responde. ¿Qué hago si tengo un pollo y unas papas como? Entonces me dijo, vas a hacer esta receta, estas 3 opciones. La primera vas a coger las papas, las vas a lavar. En la segunda las vas a cortar, le vas a echar paprika, queso. Y yo, ¡guau! Lo máximo, mira, ya le contestaron. Pero entonces cuando nosotros empezamos a hablar con mi esposa de eso, es que es muy fácil llegar ahí.
y están chévere. Y me quedó, esas papas me quedaron. Mira, ya respondí, me dieron el visto bueno. Pero entonces cada vez que nosotros avanzamos, hoy en la edad de mis padres, en la edad de mis abuelos y en la edad de mis hijos, cada una de las generaciones se va a encontrar un reto del cual el mundo viene y le dice, amóldese a mí. Y en donde yo tengo que decir si caigo allá o decido renovarme, decido cambiar para que mi entendimiento, o sea, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de ver el mundo, mi forma de razonar, no se dejen llevar por lo que este mundo me está entregando. Y cuando hablamos aquí de que la mente se transforme, porque es que él utiliza dos palabras que parecen redundantes. Transfórmese por medio de la renovación. O sea, vuélvase otra cosa por medio de renovarse, volver a nacer, volver. Entonces, ¿yo cómo aplico eso? ¿Será que en nuestra vida con Dios toca renovarse? ¿Será que lo que Dios me hablaba así a mí hace un año es lo mismo que me habla hoy? No es lo mismo. Entonces, desde nuestra vida con Dios hasta nuestra vida en general, yo tengo constantemente que estar buscando transformarme por medio de la renovación de lo que pienso, de lo que creo. Por ejemplo, para explicarles un poquito más ese tema, me encontré hace un tiempo con una investigación que hicieron acerca de los niños que pasan mucho tiempo en las pantallas desde pequeños. Encontraron que cuando los niños pasan mucho tiempo en las pantallas desde muy pequeños, hay una parte de su cerebro que no se desarrolla bien. Eso es lo que quiere hacer el mundo. Nos atrapa, nos llama, nos aturde, nos tiene, y cuando nos damos cuenta, hay una parte de mí que ya no funciona bien. Entonces, cuando yo no tenga internet, me roban el celular, estoy en otro lugar y quiera cocinar un pollo con papas, yo no sé qué hacer. Yo voy a hacer una receta sencilla, la corto y la meto en la freidora y el pollo lo meto en el horno y salió. Pero entonces lo que Dios está diciendo es: no se amolden a eso, porque cuando si ustedes se dejan capturar por el mundo, aún miren, nos hemos encontrado tantas cosas con el tema de la IA que creo que me parecería un tema muy chévere que como iglesia lo habláramos, porque aún se han encontrado testimonios en donde la gente tiene un chat con Jesús en el chat GPT y se llama Jesús y le habla como Jesús y le da versículos y le dice qué hacer. ¿Y usted cree que ese es Dios? ¿Usted cree que ahí está el Espíritu Santo? Pero la gente va y la gente lo escucha más que el pastor, y la gente le hace caso más que el psicólogo, y la gente le hace caso más que el médico, y nos amoldamos lentamente. Y entonces de pronto yo le pregunto a la hija: oiga, es que yo tengo una adicción, ¿qué tengo que hacer para salir de mi adicción? Entonces la hija le dice: ay, no te preocupes, a todos nos pasa eso. Porque así es la hija, ¿cierto? A todos nos pasa lo mismo. Mira, lo que vamos a hacer es generar un plan para que cambies tus hábitos. Vas a seguir este plan de 30 días súper fácil, súper práctico para que salgas de todo. Y de pronto yo estoy buscando la salida de mis pecados, de mis adicciones, así. Dejé a Dios a otro lado, sin darme cuenta. ¿Es algo malo salir de mis adicciones? No. Pero Dios no está siendo mi prioridad. Yo no me estoy amoldando, es al Espíritu Santo. No me estoy transformando a como es el Espíritu Santo, sino me estoy dejando llevar por un mundo que si me toma, me destruye. Y en Efesios 5 del 1 al 20, espera, como mi Biblia. En Efesios 5 del 1 al 20 dice Pablo lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Se le parece esto un poquito a lo que hablamos ahorita en Corintios? ¿Cierto que sí? El sacrificio vivo, agradable, santo. Sed imitadores de Cristo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes acciones de gracias. Porque sabéis esto,
que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Sigamos. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Usted no lee estos últimos 3 versículos y siente que la persona que escribió esto está hablando de hoy? Es lo primero que yo interpreto. Y termina Pablo de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí nos está dando todo el secreto de todo lo que está bien y de todo lo que está mal. De si queremos nosotros, y volvamos al tema de la prédica, ¿cómo entonces yo hago para alinearme a esos planes tan altos que parecen tan lejanos de Dios? Me alejo de las cosas que me separan de Dios y empiezo a caminar como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y cuando empiezo a hacer eso, me convierto en ¿qué? En hijo de la luz que camina distinto y diferente. Cuando yo empiezo a hacer esto, poco a poco mis planes empiezan a alinear con los de Dios. Entonces ya de pronto querer lo que quería no parece tan importante. Ya de pronto soñar lo que soñaba no parece tan importante. Ya de pronto los planes que yo tenía como que no son tan chéveres. Y de pronto empiezo a descubrir levemente que los planes de Dios me apasionan, me encantan, me consumen y son tan agradables y tan completos que ahora quiero correr a encontrarlos. Y aquí volvemos a Isaías. Y quiero resaltar estas palabras que Isaías usa acá, porque es literalmente lo que yo siento que el enemigo ha querido hacer, complementando todo lo que hemos hablado de la IA y todas estas cosas. Porque Isaías pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué inviertes tu tiempo en lo que no es tan importante? ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no te conviene? Llevémoslo más allá. ¿Por qué inviertes tu tiempo en lo que le hace daño a Dios? ¿Y por qué gastas tu dinero en algo que es ajeno a Él? Y no le estoy diciendo que suba el diezmo. Si quiere, súbalo. Le estoy diciendo es que cuando su vida gira en torno a cosas que no son Dios, va a ser muy difícil alinearse a la voluntad de Dios. Eso es lo que le están diciendo. Pero ustedes, ¿qué hacen? ¿Por qué se gastan el dinero en lo que no es comida? Tienen hambre, quieren comer, tienen sed, quieren beber y se gastan la plata en otras cosas. Eso es lo que les está diciendo aquí Isaías. ¿Por qué gastan su esfuerzo en cosas que no son de Dios? Y para que me entienda bien, yo no le estoy diciendo: oiga, deje su trabajo y vuelva a ser pastor. Si quiere y Dios lo llama, amén, gloria a Dios. Pero lo que aquí nos está intentando decir Isaías es: preocúpese porque todo lo que usted haga, en todo lo que usted invierta, en todo lo que ponga su tiempo, abone a Cristo en su vida. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo Isaías aquí. ¿Y qué pasa si yo hago eso? Haré con vosotros pacto eterno.
Dios es el primero interesado en que usted alinee su voluntad a la de Él. Si usted mira a Abraham, en ningún momento Abraham vino: ay, Señor, por favor, utilízame, úsame, Señor, me entrego, aquí vengo, me postro. No, y no es que esté mal, debería ser nuestra intención, pero el primero que buscó a Abraham fue Dios. Eso significa que Dios es el primer interesado en que usted se junte con Él y las voluntades de Él y las suyas se vuelvan una sola. Él es el primer interesado. Y con esta última frase también que está en Isaías 55 empiezo a concluir, y es: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Lo que nos está diciendo aquí Isaías es: va a haber un momento, va a haber un lugar, va a haber un tiempo en que aunque usted le grite, lo proclame, lo desee, lo anhele, no va a estar. ¿Va a esperar ese momento? Esa es la pregunta. Y aquí yo pensando, no por distraerme ni por irme del tema o por volverlo a recalcar, pero de verdad pienso en el testimonio de este artista. No sé, me acuerdo del nombre, de Jason Jiménez, ¿sí es? Que murió en el avión. Yo tenía un amigo que trabajaba para él, era su fotógrafo, y nos impresionó a nosotros como familia escuchar que él decía: sí, yo le voy a servir a Dios, pero después, cuando sea el momento, cuando yo haya disfrutado todas las cosas, cuando yo tome la decisión. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Para él fue demasiado tarde, ojalá no, pero nosotros tenemos la oportunidad de encontrarlo. Nosotros tenemos la oportunidad de hallarlo. Y Jesús y Dios, así como yo les decía, el primer interesado en encontrarse con usted hoy, mañana, pasado mañana y toda la semana es Él. Y en Mateo Jesús lo dice de una manera muy interesante. Respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese yugo del cual Jesús está hablando es esa buena voluntad, buena, agradable y tan perfecta, tan completa. Y Él nos llama a nosotros a llevar ese yugo, a transformarnos, a renovarnos, a acercarnos a Cristo, a no estancarnos y buscar a Dios de una manera nueva y diferente. Y la palabra que Dios tiene para ustedes hoy, que son los que vinieron a la iglesia, para mí, yo la recibí, es: vengan a mí. ¿Usted se siente trabajado? ¿Usted se siente cargado? ¿Usted se siente cansado? ¿Usted siente que está muy difícil encontrar el propósito en su vida? ¿Usted siente que las decisiones que toma, siempre que tomo una decisión me equivoco? Siempre me termino arrepintiendo. Siempre que intento hacer algo bien me sale mal, tal vez. O tal vez usted se ha esforzado tanto en sus sueños, en sus planes, en sus intereses, que hoy viene a la iglesia y dice: estoy cansado. Como decían cuando uno estaba: estoy mamado, ya no aguanto más. Hoy Dios lo llama y les dice: vengan a mí. Vengan a mí. Si estás cansada, estás cansado, estás agotado, estás agotada, estás angustiada, estás triste, no sabes cuál es el camino que debes tomar, no sabes cómo alinear tu vida, vengan a mí. Tomen mi yugo, que no es pesado, que es ligero.
Así que, iglesia, ¿qué le parece si hoy terminamos este tiempo y usted se coloca de pie? Y yo espero que esta palabra haya podido entrar a su corazón, que usted se haya podido preguntar si su vida está alineada a la voluntad de Dios o tal vez no tanto. Pero después de todas esas cosas, hubo momentos en la vida de Abraham que en efecto no estuvieron alineadas a las de Dios, pero aún así Dios siguió y siguió y siguió intentando renovar ese pacto que Él le dio una y otra vez. Jesús, Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú pensaste para nosotros una voluntad buena, agradable y perfecta. Gracias porque cuando hallaste y viste a cada uno de estos hombres y mujeres en este lugar, Dios, tú pensaste un camino. Tú tuviste un pensamiento acerca de nosotros, un pensamiento alto para nosotros. No lo dejaste en vano, no lo dejaste aparte, no simplemente nos dejaste a ver qué pasaba con esa humanidad, sino que tú tuviste un pensamiento y diseñaste un camino para nosotros. Así que hoy, Jesús, venimos con un corazón dispuesto a hallarlo, un corazón dispuesto a encontrarlo, un corazón dispuesto a intentar hacer eso que es transformarse, que es renovarse, a intentar caminar ese camino, Dios, que es tan difícil. A veces entregar nuestra vida y entregar todos los aspectos de lo que somos es tan complicado, Señor. Pero tú lo sabes. Y sabes que aunque es difícil, es posible. Y no solo es posible, es lo mejor. Así que yo te pido, Padre, que nos ayudes a caminar esa carrera, como decía Pablo. Esa carrera que es constante, que no para. Que solo si aprendemos a estar contigo y a vivir contigo, lograremos avanzar. Y yo te invito, iglesia, a que hoy esta prédica no quede vacía. A que hoy tú hagas una oración para Él. A que hoy, sea cual sea el aspecto de la palabra de Dios hoy que vino a nuestros corazones, tú hagas un acto, una oración, una decisión que provoques el cambio, esa transformación en tu vida. No porque Dios sea misericordioso y nos espere, significa que nosotros debemos darle largas a Él. Así que yo te invito a que hagas una oración ahí mientras suena la música, mientras el Espíritu Santo te habla, mientras Él está aquí entre nosotros. Haz una oración ahí en tu mente, hablando, que suene, que no suene, lo que quieras. Pero no dejes que hoy se vaya como otro momento. No dejes que estas palabras de Dios escurran entre tus manos como tantas cosas que se van en nuestra mente. Aprovecha este momento para actuar, tomar esa decisión que puede cambiar el rumbo de esa voluntad en tu vida.